Hola, soy el profesor Vidal García y esta semana 18 de Aprendo en Casa, en el Matemática de primer año, toca trabajar con la tabla de frecuencias, que es la parte inicial del tema de estadística. Es importante entender bien algunos términos y conceptos de esta primera parte, porque va a dar pie a que se continúe en el entendimiento de los demás puntos de estadística, que es un curso bien amplio en realidad. Bueno, vamos a ver lo principal, lo que ustedes deben anotar y deben entender para armar bien una tabla de frecuencias. Vamos a empezar. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Lo que está aquí a mi espalda son dos tablas que se le denominan de frecuencias porque participan términos llamados frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ya vamos a ver con detalle qué cosa es cada uno de ellos. Pero por la organización en esta tabla de los datos que uno recoge, puede ser de una encuesta, de un estudio, se representan en función a estas frecuencias absolutas y relativas, es que se le llama o denomina tabla de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias va a servirnos para organizar datos. Bien, como nos hablan en el primer problema, en realidad es un problema de una encuesta que tienen que hacer ustedes a 30 personas. Entonces, ustedes van a encuestar a 30 personas y van a recoger las respuestas a las 5 preguntas que le mencionan en el Aprendo en Casa en semana 18, Matemática de primer año. Vamos a establecer la primera pregunta, que es con respecto a la discriminación. Vamos a hablar de el tema de discriminación. Por eso es que se denomina el tema en general, organizamos datos, vamos a organizarlos en tablas de frecuencias, de un tema importante en la sociedad que es el de discriminación. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien, lo que nos piden en el problema, en la web de Aprende en Casa, es de que trabajemos o hagamos la encuesta a 30 personas. Entonces, ustedes van a hacer la encuesta a 30 personas para la primera pregunta, que es si la persona ha sido discriminada, sí ha sido discriminada, o de repente no ha sido discriminada, ¿no? Entonces ya va a depender de la respuesta de cada persona. Entonces, como esto es cambiante, porque de repente un estudiante A encuesta a 30 personas y encuentra una cantidad de personas que le han dicho que sí y otra cantidad de personas que le han dicho que no, no va a ser lo mismo que un estudiante B, que también encuestará a otras 30 personas, y de esas 30 personas, una cantidad les ha dicho que sí y otra cantidad les ha dicho que no. Entonces va a ir cambiando la tabla con respecto al estudio que se hace, ¿no? Entonces, como las respuestas van a ir cambiando, si he sido discriminado o no he sido discriminado, a eso se le llaman variables porque van cambiando constantemente. Ahora, vamos a empezar a explicar la frecuencia absoluta. Aquí lo he representado de forma abreviada. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Son las dos frecuencias importantes que hay que entender bien en la construcción de la tabla. ¿Qué es la frecuencia absoluta? En primer lugar, ¿cómo se representa? Se representa a través de una F minúscula, una F minúscula y un subíndice I minúscula también, que se escribe ahí abajito. La frecuencia absoluta solamente es el conteo que se hacen de los datos que usted ha recogido. Por ejemplo, si aquí nos piden entrevistar a 30 personas, entonces de esas 30 personas, ¿cuántas han dicho que sí? Al finalizar toda la encuesta, usted contabiliza, a ver, fulano de tal me dijo que sí, fulano me dijo que sí, fulano me dijo que sí, después acá tengo otro que sí, etc. Entonces, el total que usted contabiliza en respuestas afirmativas o sí he sido discriminado, lo coloca aquí. La frecuencia absoluta lo que hace es contabilizar nada más. Entonces, digamos que de las 30 personas, 12 han respondido que sí han sido discriminadas. Si usted sigue contabilizando y encuentra del total de 30 que 18 personas dijeron que no han sido discriminadas. Bueno, si hay 12 que han dicho que sí y hay 18 que han dicho que no, entonces se suma y el total sería pues igual a 30. Que dicho sea de paso, el total representa a la muestra que usted ha tomado, ¿no? Entre las personas que usted ha entrevistado. En total han sido 30 personas. Nada más. Esa es la frecuencia absoluta. Se contabilizan, dependiendo de la variable, cuántos han respondido de acuerdo a esta variable que usted va colocando. En el cuadro que está por aquí, que es el segundo cuadro, fíjese que aquí tenemos 5 variables, ¿no? Entonces, estas 5 variables ya no, digamos, no ocupan una posición
o no ocupan este mismo espacio, ¿no? También la tabla puede ser así también de extensa. Es decir, no solamente son dos variables, pueden intervenir más variables como usted ve por acá. Muy bien. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa se representa con un H minúscula y un subíndice también I minúscula. Siempre, ¿ya? Recuerden esa notación. Frecuencia absoluta, F minúscula. Frecuencia relativa, H minúscula, ¿ya? No lo vayan a colocar aquí F mayúscula porque significa otra cosa, que lo vamos a hablar ya en otro tema seguramente, o en otro momento. Aquí no vamos a tallar en eso. Entonces, F minúscula, frecuencia absoluta, H minúscula, frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es una comparación, una fracción, una proporción. Entonces, este 12, ¿qué representa del total de 30? Y eso es una comparación. Entonces, vamos a colocarlo así. Se va a dividir siempre, ¿ah? 12 comparado con el total, con 30. 12 sobre 30 o 12 entre 30. Y tenemos que calcular ese resultado. Entonces, en una calculadora evaluamos esto, porque a veces no es tan sencillo, y vamos a encontrar que en este caso nos ha salido 0.4. Muy bien. Del mismo modo, 18 también tengo que compararlo con el total, 30. La frecuencia relativa es una comparación. Entonces vamos a decir aquí 18 sobre 30. Y también se va a dividir, y la división nos va a salir 0.6. En este caso, la división nos ha salido exacta. Y está bien que no salga exacta. Ya vamos a ver en esta tabla cuando no sale exacta la división, porque no siempre es así. Bueno, y aquí se suma, igual que acá se sumó 12 más 18 y salió el total que era 30, aquí se suma 0.4 con 0.6 y el total va a salir siempre 1. Aquí siempre sale 1, porque esta es una representación fraccionaria o decimal que en total debe ser siempre 1, que representa al total en una fracción o la fracción analizada en decimales, ¿no? Siempre el todo está representado como 1. Muy bien. ¿Y qué cosa es la frecuencia relativa porcentual? Así se lee esto de aquí, por el símbolo de porcentaje. Ahora, fíjense que es lo mismo que está por acá. Frecuencia relativa porcentual. Se simboliza de esta manera. Frecuencia relativa, ya sabemos que es H sub I, y como es porcentual, se le agrega el símbolo de porcentaje nada más. Entonces, a los números que están aquí a la izquierda, que es la frecuencia relativa, se le multiplica por 100 para convertirlos en frecuencia relativa porcentual. Multiplicar por 100 es lo mismo decir que este punto decimal o coma decimal corra 2 lugares a la derecha. Entonces, si multiplicamos a esto por 100, esto corre 2 lugares, 1 y 2. Entonces, sería aquí 40%. Lo mismo aquí, 0.6 multiplicado por 100, el punto, la coma decimal, corre 2 lugares a la derecha. 1, 2 y serían 60%. Entonces, la frecuencia relativa porcentual simplemente es la representación de las variables en forma de porcentaje. Y si sumo 40% más 60%, como también he sumado en estas dos columnas, vamos a encontrar que nos sale 100%. Otra cosita, aquí siempre va a salir 100%, y aquí siempre va a salir 1. Aquí va a depender de la cantidad de personas que uno encuesta o hace la investigación. En este caso nos ha tocado a 30 personas. Muy bien. En la siguiente tabla, aquí nos hablan de las personas que han respondido sí, o sea, que han sufrido discriminación. ¿Qué tipo de discriminación o por qué concepto han merecido esta discriminación? Bueno, por rasgos físicos, por discapacidad, por color de piel, por lugar de procedencia y otros puntos adicionales. Entonces, vamos a colocar las variables. En este caso, frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual. Lo mismo voy a colocar por aquí. Las variables están colocadas acá. Voy a colocar aquí los elementos de la frecuencia, entonces. La tabla de frecuencias, perdón. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Entonces, vamos a decir que de este total de 30, ¿no? Este es un ejemplo, han respondido 12 que sí han sido discriminados. Y de esos 12, le hemos preguntado por qué concepto han sido discriminados. Y ellos han tenido que responder uno de estos 4 conceptos, o en todo caso, han respondido otro concepto que no está mencionado aquí. Y digamos que los datos que hemos obtenido son los siguientes. Hay 2 personas que han respondido, de estas 12, han respondido que han sido discriminados por rasgos físicos.
que haya una persona que ha sido discriminada por discapacidad, que hayan 5 personas de estas 12 que han sido discriminadas por el color de piel, que hayan de repente 3 personas que hayan sido discriminadas por el lugar de procedencia y una persona que de repente ha dado otro motivo de discriminación. Miren, tenemos que sumar 2 más 1 más 5 más 3 más 1 da un total de 12, porque de esas 12 hemos hecho el nuevo estudio. Entonces aquí vamos a tener 12 personas. Entonces este es nuestro total de 12 personas. Muy bien, y lo demás es completar nada más la tabla como hemos hecho esta tabla inicial. ¿Cómo se calculaba la frecuencia relativa? Era una fracción, era una comparación entre la frecuencia absoluta y el total de datos. En este caso 12 con 30, 18 con 30. En este caso va a ser 2 comparado con el total que vendría a ser 12, 1 comparado con el total que va a ser 12 también, 5 comparado con 12, y 3 comparado también con 12, y finalmente 1 comparado con 12. Muy bien, utilizar una calculadora, dividimos 2 entre 12, 1 entre 12, etcétera. No es tan sencillo. Aquí sí vamos a redondear. Si dividimos 12 entre 12, el aproximado va a ser 0.17. Si dividimos 1 con 12, aproximadamente va a salir 0.08. Si dividimos 5 entre 12, va a salir aproximadamente 0.42. Si dividimos 3 entre 12, si sale exacto, sale 0.25. Y si dividimos 1 entre 12, nos va a salir 0.08, que ya lo habíamos hecho aquí arriba. 0.08. ¿Y qué tenemos que hacer? Igual que en esta tabla, tenemos que sumar y nos tiene que salir 1. Y efectivamente, si yo sumo todo esto de acá, el resultado va a ser igual a 1. La pregunta sería, ¿qué ocurriría si aquí no sale 1? Si sale de repente 0.99 o sale de repente 1.01, o sea, antes de 1 y después de 1. Entonces lo que se hace es redondear, pero no aquí. Lo que se hace es ajustar en los decimales que nos han salido aquí, sobre todo en la centésima. ¿Y dónde se ajusta? ¿Dónde se aumenta o se quita una centésima? Mayormente se hace donde hay mayor cantidad de datos en la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso, si hubiera salido menos de 1, 0.99 o 0.98, donde hubiera agregado las 1 o 2 centésimas que me faltarían, hubiera sido en color de piel. No aquí, ¿no? Sino aquí, ¿no? De repente no hubiera puesto 0.42, sino hubiera puesto 0.44, 0.41, dependiendo la situación, o 43, ¿no? Dependiendo. Pero cuando nos sale ya exactito 1, no hay nada que hacer. Bueno, ¿cómo trabajamos la frecuencia relativa porcentual? Multiplicamos a cada una de las frecuencias relativas por 100 y ya tenemos el resultado. Entonces, 0.17 por 100 es lo mismo de decir que el punto de la coma decimal corre 2 lugares a la derecha. 1, 2 y se convierte en 17%. 0.08 por 100, el punto decimal corre 2 lugares a la derecha. 1, 2 sería 8%. 0.42 por 100, 1, 2 sería 42%. 0.25 por 100, 25%. Y 0.08 por 100, 1, 2 sería 8%. Y la suma de todo esto también, como ustedes verificarán, va a salir 100%, que es como tiene que salir. Entonces, fíjense, tenemos como ejemplo 2 tablas de frecuencia, ¿no? Esta tabla de frecuencia era para un total de 30 personas, esta tabla de frecuencia es para un total de 12 personas encuestadas. Aquí siempre sale 1 en la suma en la columna de frecuencia relativa, aquí siempre sale 100 en la frecuencia relativa porcentual, igual que en este ejemplo que hemos puesto por acá. Muy bien, espero que les haya servido este ejemplo. Con esto se construyen las siguientes tablas que pide en el ejercicio, pero ya dependiendo, ya van a cambiar las variables, ¿no? Ya usted lea, por favor, la tabla 3, la tabla 4, y, bueno, de acuerdo a las encuestas, va completando las frecuencias absolutas, y de ahí nomás sale todo. Muy bien, espero que les haya servido. Muchas gracias.